La verdad que es importante al final que el pueblo salvadoreño sepa la verdad. Y uno de los compromisos que nosotros tenemos acá como diputados, que somos funcionarios públicos, es eso, es transparentarle la verdad a los ciudadanos de nuestro país. Hace aproximadamente un poquito más de 40 años, nuestro país todavía vivía en los gobiernos militares, en donde estuvieron instaurados alrededor de 40, 50 años este tipo de gobiernos, en donde se dieron todo tipo de abusos, en donde menospreciaron a la gente, en donde a la gente le robaron sus tierras, le robaron sus derechos, le robaron su dignidad, le robaron la esperanza, le robaron el orgullo de sentirse salvadoreños, de haber nacido en este país, por lo cual todo esto conllevó a lo que ya todos en este país sabemos: golpes, juntas revolucionarias de gobierno y al final en una guerra civil en donde se mataron salvadoreños entre salvadoreños, en donde los muertos los pusimos nosotros. ¿Cuántos padres no conocieron a sus hijos? ¿Cuántos hijos no conocieron a sus padres? ¿Cuántas madres perdieron a sus hijos? Todas las cosas que sucedieron en esa guerra. Pero la historia y en esa coyuntura daban también oportunidades de cambio. Llegó el momento en irnos a elecciones y elegir libremente quiénes iban a administrar nuestro país. Y estoy seguro de que toda la gente, mucha gente que fue a votar en ese entonces, fue con esa única intención de darle la oportunidad a este país para ser un mejor país, para salir adelante, para encontrar consensos, para encontrar puntos en común que nos sacaran adelante y que nos devolvieran todas esas cosas que nos habían quitado. Y comenzó lo que muchos creímos, o lo que muchos creyeron: procesos democráticos diferentes. Pero la verdad es que al final, o detrás de todo esto, lo que comenzaron a instaurar fue un sistema paralelo. Uno era el sistema que le mostraban a la gente y otro era el sistema que en realidad se estaba realizando. Vendieron la banca, por ejemplo, privatizaron el Estado, comenzaron a hacer 1 y 1000 abusos. Pero era importante que el pueblo no se diera cuenta de estas cosas. Las coyunturas eran diferentes. Sin embargo, el Estado estaba constituido casi de la misma manera. 3 poderes del Estado, la libertad de expresión, entre comillas, las opiniones mediáticas, y todo eso se podía salir de control. Entonces se idearon lo que comenzaron a llamar gobernabilidad. ¿Pero en qué estaba basada esta gobernabilidad? ¿Cómo mantener bajo control, por ejemplo, este órgano del Estado, a los diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo mantener bajo control al órgano de justicia, representado en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo mantener bajo control a la Fiscalía General de la República? ¿Cómo mantener bajo control el tema mediático? Recordemos, y los salvadoreños recordarán, que en esas épocas los que teníamos la oportunidad
En las mañanas podíamos tener acceso a leer las noticias en un periódico. Y lo que aparecía ahí, sobre todo en las primeras planas, y obviamente los contenidos que también se tenían en la prensa escrita, en la radio y en la televisión, era lo que nosotros o muchos salvadoreños se interpretaba como la verdad, como lo que estaba sucediendo. Y todo iba caminando bajo un solo contexto, bajo una sola línea. Ahí, esas eran las verdaderas líneas que se tiraban. Pero había que asegurar esas líneas. Y comenzaron y crearon algo bien ingenioso para ellos. Porque era gente talentosa, porque era gente que había estudiado, que se había preparado, que venían de grandes empresas, de la banca, gente muy inteligente, entre comillas. Idearon lo que estamos hablando, lo que hemos hablado y lo que hemos discutido, y de lo que en esta sesión plenaria ha quedado claro, y me alegra mucho de que incluso todas las fuerzas políticas que estamos representadas acá hemos encontrado eso en común, en que existió en ese sistema llamado sobresueldos una injusticia para este país, una injusticia que no debemos de volver a repetir nunca más. Y ellos comenzaron a pagarles a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ellos comenzaron a pagarle a diputados para que cuando vinieran esas cosas importantes que le estaban afectando a las grandes mayorías de este país, todo eso quedara en silencio y fuera ignorado. Comenzaron a pagarle a periodistas, a jefes, editores de la prensa escrita, de los noticieros de televisión, de las radios. Comenzaron a pagarles a la gente que generaba opinión. Comenzaron a pagarles a líderes de ONGs y de sociedad civil de fachada, personas que por culpa de ellos han denigrado la verdadera labor de la ONG y la verdadera y gran labor y trabajo que hace la verdadera sociedad civil, por culpa de ellos, por culpa de esas personas. Y a base de esos sueldos, bonos, extras que se daban debajo de la mesa, que se daban llegando uno a uno de todos estos personajes que todavía andan en nuestro país caminando con orgullo y sintiéndose orgullosos y nacionalistas, eran los que recibían, como muy bien ustedes lo decían, 10, 15, 20, 30,000 dólares mensuales, 30,000 dólares mensuales, 360,000 dólares al año, casi 2 millones de dólares en 5 años, 2 millones de dólares. Mientras los políticos platicaban con empresarios y discutían si subirle 11 centavos al salario mínimo. Eso es no tener vergüenza de este país. Eso no es ser salvadoreño. No es posible que nuestro país continúe con estas cosas. De lo que sabemos, solamente 2 expresidentes, 2 personas, se robaron alrededor de 700 millones de dólares. Por Dios, 700 millones de dólares. Y el salvadoreño que sale de sus casas a las 5 de la mañana, regresa a las 9, 10 de la noche, apenas ve a sus hijos y sabe con qué esfuerzo llega a la quincena o a fin de mes para comprar
un par de zapatos, para comprar una camisa intercalada entre sus hijos. Y digo intercalada porque ahora te toca a vos y ahora te toca a vos. El que se sube en 3 buses para llegar a su trabajo de ida y de regreso. A las madres que tienen que salir y dejar a sus hijos solos. ¿De verdad no pensaron en eso? Esta clase de políticos que hemos tenido en este país, ¿cómo es posible que tuvieron esa vergüenza? Yo siempre he dicho, y también como lo decía mi colega diputada Sueci Callejas, yo también tengo un dicho que dice, para mí es una realidad, porque los que nos metemos a la función pública para hacer dinero, estamos completamente en el camino equivocado, porque la función pública no es para hacer dinero. Si una persona deja esos grandes cargos que han tenido para entrar a un ministerio, a una secretaría, donde se gana mucho menos de lo que estaban ganando, esos grandes banqueros, esos grandes tanques de pensamiento, esos grandes líderes, esas personas multipreparadas que han tenido acá, que no estoy de acuerdo que este país ha tenido los mejores cerebros trabajando en la función pública. Y lo digo con propiedad y lo digo por los resultados que hemos tenido. ¿Qué nos heredaron como país? ¿Qué educación nos heredaron? ¿Qué seguridad nos heredaron? ¿O acaso somos una de las mejores economías del mundo o de la región? ¿Acaso tenemos el mejor nivel educativo de esta región? ¿Acaso tenemos el mejor nivel de seguridad de esta región? Eso es lo que nos heredaron estas eminencias que han pasado por la función pública, por los últimos gobiernos, en donde solamente llegaron a beneficiarse ellos a los que los rodeaban. Cuando ustedes ven a un funcionario público con los sueldos que están allí, que son públicamente, los sueldos que todos aquí ganamos y todos en la función pública, no es posible que un funcionario basado en eso, obviamente, tenemos que decirlo, hay funcionarios que a lo mejor vienen de ser empresarios hoy, que tienen sus empresas y que seguramente tienen sus ingresos, siempre los han tenido. Y eso no tiene nada de malo, por supuesto que no. También hay personas que vienen de cuna de oro, de buena cuna, que nunca les ha costado el dinero, que no saben lo que es esperar el 15 o el último de mes. Y eso no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Dios así lo quiso. Y esas son las oportunidades, y al final el mundo y la vida es así, eso no tiene nada de malo. Pero ver a un funcionario público que vive de la política, cambiando carros, comprando casas, viajando, dándose una vida de lujo, para mí, y siempre lo he dicho, solamente hay 2 opciones: o son magos o son ladrones. Y yo no los veo haciendo magia en ningún lado. Para mí son ladrones. La creación de esta comisión conlleva una gran responsabilidad de cara al país, de cara a esas madres, a esos padres, a esos hijos, a esos abuelos, a ellos, a los menos afortunados. Esa es la responsabilidad que va a llevar esta comisión. Llámenle como quieran llamarle, pero lo que se va a hacer en esa comisión es un acto de justicia, es un acto de transparentar las cosas de cara a los ciudadanos de este país. Esta comisión tiene la responsabilidad de llamar a esos intocables, a esos que han ocupado siempre, a los funcionarios públicos de todas las instituciones, como empleados, como personas que tienen que hacerle las cosas de acuerdo a la medida que a ellos les conviene, porque así
en este país, la comisión tiene la responsabilidad de traerlos, sentarlos, juramentarlos y bajo juramento preguntarles qué fue lo que sucedió, quién fue el que recibió, quién fue el que entregó, quién fue el que autorizó y de dónde venía ese dinero. De esta comisión no van a salir solamente temas éticos o de Hacienda. De esta comisión tienen que salir procesos penales que tienen que llegar hasta la última consecuencia. Se acabó el tiempo que esta asamblea estaba de rodillas ante algunos poderes de este país. Se acabó. Esto no es revanchismo político. Esto no es resentimiento de clases. Nosotros estamos a favor de la inversión, a favor del empresario, a favor y el respeto del que el que tiene. Siempre y cuando sea bien habido. Siempre y cuando para llegar a esos niveles de excelentes empresarios sea compitiendo con iguales reglas en el mercado. Porque es fácil hacerse millonario cuando las reglas solo son para favorecerme a mí. No, esos no son grandes empresarios. Esos son aprovechados sinvergüenzas que compraron leyes, que compraron diputados, que compraron funcionarios y así lograron hacer dinero. Esta es una nueva oportunidad que nosotros tenemos como país y para eso es que el ciudadano de este país nos puso acá. Y para eso es que los ciudadanos de este país, el 3 de febrero del 2019, comenzó a cambiar la historia. Y el 28 de febrero, el último 28 de febrero de las últimas elecciones, se confirmó el camino que este país quiere y requiere de nosotros. Señores diputados, de los 84 que integramos este pleno, está en nuestras manos ser diferentes, darle una oportunidad a nuestro país, porque nosotros vamos y venimos, muchos vamos a estar aquí temporalmente, vamos a estar aquí lo que Dios quiera y lo que el pueblo salvadoreño quiera y a lo mejor también lo que personalmente también queramos estar acá. Vamos y venimos, pero la oportunidad que ahora tenemos de cambiar el rumbo, tenemos que demostrarla y la tenemos que demostrar con hechos, no con palabras. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Llevamos un poco más de 2 meses de trabajo en esta nueva Asamblea Legislativa y las cosas están cambiando. Las cosas van a seguir cambiando. Yo tengo la seguridad de eso. Así es que me siento contento de que pues la mayoría, yo estoy seguro de que en esta oportunidad los 84 diputados vamos a votar. No veo razón por qué no votar. De hecho, lamento porque en la comisión del día de ayer se asignó un espacio para la fracción del FMLN y ahora al escuchar al jefe de fracción Jaime Guevara, lamento mucho la decisión que ellos tomaron de no integrar esta comisión, porque por la importancia que va a tener de cara al país, por la importancia que va a tener de lo que el salvadoreño, de lo que el ciudadano de este país va a conocer, de las realidades de lo que han sucedido, pero igual lo respeto porque es lo que debemos de hacer. Si toman la decisión, igual hay que respetarla. Me alegra que el partido Arena vaya a integrar esta comisión. Creo de que, tal como lo decían en sus intervenciones, sí, creo de que Arena va a tener mucho
que aportar en esta comisión. Muchísimo, mucho, mucho, mucho. Así es que eso me alegra bastante. Seguramente vamos a tener a exdiputados, a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, vamos a tener a magistrados de la Corte de Cuentas que nos expliquen en qué se basaban en darle finiquitos a ladrones. Vamos a tener a exfiscales, a jefes de editorialistas, a periodistas que nos comenten cómo era ese sistema, a miembros del Tribunal Supremo Electoral, a esos representantes de la disque sociedad civil. Y lo digo disque porque ellos en realidad no representan a la sociedad civil. Ellos son los que ensucian a la sociedad civil, a los que hablan de transparencia, de anticorrupción y de ética, y que tienen recibos firmados de dinero que recibían en casa presidencial, que venía de la partida secreta, y que lo hicieron y lo recibieron de escondidas. Nos van a venir a explicar todos y cada uno de ellos qué es lo que sucedió. Necesitamos saber la verdad para que nuestro país no vuelva a repetir esos episodios oscuros que tanto daño nos han hecho. Gracias, colegas diputados.